Estamos con Ana María Ibarra Olguín, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ana María, ¿qué tal? Mucho gusto, Eli, un gusto conocerte y platicar contigo. Qué El bueno gusto que es todo estamos por mío. acá. Gracias. Oye, pues Ana María, tu trayectoria académica es sencillamente impresionante. Eres maestra en Derecho, proyectista, secretaria proyectista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y magistrada en circuito, pero lo que para mí es más impresionante han sido tus sentencias. Háblame de ellas. Muchas gracias. Pues sí, son mi mayor orgullo, tanto como secretaria proyectista como ya como magistrada. Pues hay muchas donde hemos avanzado el tema de los derechos humanos, derechos de las mujeres, por ejemplo, la posibilidad de que pongamos en primer lugar el apellido materno, creo que es un avance en el reconocimiento de nuestra dignidad como mujeres, el reconocimiento también de la doble jornada, ¿no? Para decir pues que el trabajo doméstico también es trabajo y también se puede cuantificar en pesos y centavos y en caso de un divorcio debe indemnizarse también. Muchos casos de derechos de los niños, niñas, adolescentes. Inicio mi trayectoria en la Suprema Corte pues con esta tragedia, el caso de la guardería ABC, ¿no? Donde murieron 49 niños producto de una terrible negligencia. Ese caso yo creo que marca mi trayectoria como jurista, como proyectista, como juzgadora, pues de ver, ¿no?, la impotencia de estas madres que perdieron a sus niños y no obstante la tragedia, ellas lo que reflejaban en primer lugar era un sentimiento de culpa de haber tenido que dejar a sus niños en estas guarderías, por irse a trabajar, por necesitar, ¿no?, llevar un sustento a su casa. Yo creo que es un caso fundamental. Otro caso, pues, radicalmente distinto es el consumo lúdico de marihuana. Yo soy una persona absolutamente progresista, seré la ministra de las libertades, porque creo que todos tenemos el derecho, pues, a definir nuestro plan de vida, definir quiénes queremos ser, con qué sustancias queremos recrearnos, claro, siempre y cuando no afectemos a terceros, no afectemos a la infancia, pero pues las prohibiciones o los límites que pone el legislador al ejercicio de los derechos deben ser racionales. Entonces, en el caso de la marihuana, si la evidencia científica muestra que genera daños incluso menores que el tabaco o el alcohol, no hay una razón, ¿no?, de peso Claro. para prohibir de forma absoluta su consumo. Y bueno, muchos otros casos podríamos, la verdad, seguir platicándolos, pero sí son mi mayor orgullo y son la razón por la que quiero regresar a la Corte ahora como ministra. Son sentencias bastante progresivas que, permítemelo, marcan un antes y un después en la vida pública de México. ¿Es eso lo que necesita la Corte, un rostro progresista? ¿Cómo era el rostro de la Corte saliente? Yo creo que sí, cuando yo llego a la Corte hace 15 años, sin vanidad puedo decirlo, transformamos el derecho de familia, ¿no? Por supuesto, yo era parte de un equipo bajo un liderazgo muy importante, muy fuerte, muy progresista también, pero a partir de las resoluciones que se fueron dando, que yo fui proyectando también, le cambiamos el rostro al derecho de familia. El rostro del derecho de familia estaba anclado pues en prejuicios, ¿no? Prejuicios de que la mujer tiene que ser la persona que se queda en casa, el cuidado de los hijos, que no puede administrar el dinero del hogar, de roles asignados, ¿no? De ver a los niños como un objeto, no como un sujeto de derechos. Todo esto cambió y cambió a golpe de sentencias. Cuando yo llegué a la corte, voy a realizar esta transformación con esa fuerza, con ese impulso. Ya lo hice una vez como proyectista, ahora como ministra, pues con toda la autoridad, con toda la trayectoria, con la visión que tengo de una justicia con equidad y con sentido social, sí quiero transformar el derecho. Ahora, la Corte es la última instancia en nuestro país en la que emite sentencias que transforman y que impactan a todo el país. Pero por mucho tiempo se le creyó que este era un espacio de refugio para las grandes élites morosas. ¿Contigo en la Corte se acabó? Conmigo en la corte, primero los pobres, conmigo en la corte, primero la equidad, pero la equidad en un sentido real. Tenemos que partir de la base que aunque todos somos iguales ante la ley, no todos venimos de donde mismo. Un derecho, un proceso legal que no advierta estas vulnerabilidades o dificultades de ciertos sectores para acceder a la justicia, no va a rendir una justicia de verdad.
va a seguir siendo lo que fue, ¿no? Lo que refieres muy bien en el sentido de una justicia para unos pocos, una justicia elitista, una justicia soberbia, una justicia que no escucha. El emparejar el juego de la justicia, el proceso legal, no es darle siempre la razón a los grupos vulnerables, sino simplemente entender sus dificultades, corregir esas dificultades para que ahora sí puedan entrar las partes en igualdad de circunstancias y ahora sí podamos dictar una justicia en pues el amplio sentido de la palabra. ¿Todas y todos pagaremos nuestros impuestos? Por supuesto, eso yo soy magistrada en materia administrativa actualmente, veo el tema de los impuestos, tengo ahí sentencias muy relevantes, muy cuantiosas, en el sentido de hay un compromiso, por supuesto, público de cumplir con nuestros impuestos y bueno, también un cuidado hacia la autoridad de cómo debe ser hacer sus procedimientos fiscales, Sí. pero desde luego todos van a pagar sus impuestos. En septiembre llega la reforma al Poder Judicial y con eso se vuelve constitución. ¿Siempre creíste, estás de acuerdo en que el pueblo de México vote por sus juzgadores? Era necesaria una reforma de gran calado. Necesitábamos una sacudida, que así creo yo, para bajar del pedestal a los juzgadores. Este pedestal lejano a la ciudadanía, donde pues se protegían, ¿no? Con una soberbia, diciendo que sus resoluciones pues simplemente estaban basadas en derecho, cuando en realidad en casos muy emblemáticos utilizaron el derecho como una excusa para plantearse más bien como un partido de oposición. Entonces, claro que necesitábamos una reforma que sacudiera de lleno al sistema de justicia. Este es un camino, ¿no? Un camino para recobrar esa confianza con la ciudadanía. Si nos manteníamos alejados, pues la forma más directa de recobrar esta legitimidad ciudadana es a partir del voto, ¿no? Que sea la gente quien determine quiénes van a ser sus jueces, sus ministras. Y yo creo que el pueblo sí sabe. El pueblo sí sabe qué jueces quiere, qué ministros necesita. Si vamos a las calles, y de hecho ya hay varias encuestas en este sentido, cuando se les pregunta a quién vas a elegir como tu juez o jueza, la gente responde, quiero gente preparada, pero quiero por supuesto gente ética. Claro. Y es que la ética, aunque fuera algo tan básico, es lo que nos ha faltado, ¿no? Entonces, desde luego que las personas sí saben y van a elegir bien. Lo que necesitamos es comunicar las propuestas a los candidatos para que la gente tenga estas opciones reales, nos conozca y pueda decidir el 1 de junio. Y lo dices, ciertamente, la ética fue lo primero que salió de la ventana cuando llegaron estos jueces, estos magistrados, estos ministros, a esos espacios de poder y de toma de decisiones. Entre ellos llegó una mujer a presidir la corte y muchas mujeres pensamos en algún momento que se estaba rompiendo un techo de cristal cuando en realidad se estaba obedeciendo a esta cúpula por la que tanto luchamos en que se desbaratase y que fuese una vida más equitativa y más justa para todas y todos. Contigo en la corte verdaderamente llegamos todas. Sí, lo dices muy bien, Eli. No basta que lleguemos mujeres, importa también qué mujeres llegamos. Mujeres que sí abramos las puertas, que sí tengamos este sentido de sororidad. Y en la Suprema Corte se necesita, por supuesto, toda esta empatía, solidaridad con el propio género, pero una solidaridad en serio, ¿no? Que se sustente y justifique desde los propios criterios jurisdiccionales en materia de igualdad. Mira, te pongo un ejemplo. En la actual presidencia de la Corte se cancelaron los concursos de género. Una fotografía muy triste donde llegan alrededor de 60 magistrados y solo 7 eran mujeres. Wow. Cuando ya habíamos pasado en la presidencia anterior a estos concursos de paridad. Actualmente solo somos 12% magistradas. O sea, una mujer por cada 10 hombres, ¿no? Claro. Entonces la justicia realmente es un lugar muy masculino, un lugar donde se nos ha cerrado la puerta a las mujeres. Y no es verdad que quien llega o llegaba eran los mejores, porque si nosotros volteamos a ver cómo está conformado un tribunal, nos vamos a dar cuenta que las proyectistas son en su mayoría mujeres. Claro. Entonces, ¿por qué no son titulares? ¿Por qué no son juezas o no son magistradas?
En realidad no lo han sido porque hay muchas barreras que les impiden, que nos impiden llegar. Y cuando llegamos, se cuestiona siempre por qué llegamos. Sí. Conmigo llegamos todas en ese sentido amplio de la equidad, en ese compromiso real con la igualdad de género, pero sobre todo con esta posibilidad de entablar diálogos, de eliminar la soberbia y la distancia. Yo creo que es muy importante tener puentes con los otros dos poderes del Estado. Un poder no puede mantenerse aislado de los otros. Tenemos que avanzar juntos en la protección de los derechos humanos. Si nos aislamos, si no le damos vuelta a la democracia, desatendemos las necesidades, los reclamos sociales, no estaremos cumpliendo nuestro trabajo. No resolvemos en un laboratorio químicamente aislado. Tenemos que resolver en contexto, con un sentido de realidad profundo, con un compromiso social profundo. ¿La Corte es oposición o es contrapeso? ¿Dónde se marca la línea de la división de poderes? La Corte no es oposición, la Corte es contrapeso. Creo que pones muy bien estos dos términos. Eh, ¿Cómo trazar la línea? Yo creo que con liderazgos, que fue lo que nos faltó en la anterior integración. Debe haber un diálogo siempre, nunca podemos cerrar este diálogo porque no es la responsabilidad institucional, se cumple pues siempre tratando de trabajar juntos. Obviamente habrá momentos donde hay que poner límites, pero el poner límites no significa renunciar a tender puentes. Hay que escucharnos, ¿no? Hablarnos, entender las necesidades de otros sectores, de los otros poderes del Estado y bueno, y explicar también nuestra postura como Poder Judicial respecto a ciertos aspectos, ¿no? Si cerramos la puerta al diálogo, pues estamos cerrándole las puertas a la democracia y nos estamos convirtiendo en un partido de oposición. Tiene que haber diálogo, debe haber responsabilidad, por supuesto que habrá límites, pero todo tiene que ser pues con este afán moderado, conciliador, viendo siempre el objetivo final, que es el avance de los derechos reales de todas las personas. Claro. Permítame que te lo diga, pero creo que es necesario mencionarlo porque fue un momento coyuntural no únicamente en la vida judicial de nuestro país, sino en la propia democracia y la vida política de la misma. Pasada la reforma del Poder Judicial, hubo una aberración de intento por la antigua Corte, Sí. la esperemos próximamente barrida Corte, de en sus ínfulas de legisladores, que no lo son, justamente hablando de la división de poderes, intentaron de alguna forma revisar la constitucionalidad de la reforma del Poder Judicial. Y en una maroma que se aventaron con lo que decía la reforma del Poder Judicial, la nueva reforma, querían utilizar menos ministros para tirar esa misma reforma. Entonces, ¿en qué momento llegamos a tener juzgadores tan cínicos y con poca capacidad de raciocinio? Sí, pues en el momento en el que nos volvimos juez y parte, ¿no? El tema de la reforma judicial, por supuesto que afectó intereses personales, ¿no? De los juzgadores, de las juzgadoras. Yo respeto mucho a mis compañeros, respeto mucho a la institución, pero tenemos límites. La legitimidad de nuestra función está en la Constitución, pero también la propia Constitución nos da el límite de esa función. Entonces, desde luego, nunca la Corte había interpretado la posibilidad de revisar el contenido material de las reformas constitucionales. Y aquí pues nos vimos muy mal cuando dijimos, como esta es una reforma que sí afecta al bolsillo, a Claro. la estabilidad laboral de los propios miembros del Poder Judicial, ahí sí le vamos a revisar. Sí. Cuando hemos tenido otras reformas así de impactantes, ¿no? Recordemos la reforma a los profesores, recordemos pues tantos cambios que sí han afectado derechos que podríamos decir adquiridos de las personas, pero ahí sí se limitó la Corte y dijo no podemos entrar porque esta es voluntad del Cuando constituyente. despidieron masivamente a tantos trabajadores de la energía, y ahí sí Sí, dijeron, no podemos hacer nada. exactamente, hay muchos ejemplos y es bastante burdo, ¿no? Como lo dices, que cuando sí se trató de los jueces, ahí sí fueron totalmente creativos, pero no solo creativos, sino contradictorios, ¿no? Con esto que Claro. dices, están rechazando una reforma y luego la quieren aplicar
para beneficiarse de las reglas que todavía no Sí. entraban, digamos, a juicio, ¿no? No eran vigentes todavía, pero ya les querían aplicar para la parte que les convenía. Entonces, la verdad, sí se exhibieron, ¿no? Se Sí. exhibieron totalmente como en este pataleo, pues ya muy tarde, lo que te decía, la falta de diálogo genera esta ruptura absoluta, esta imposibilidad de avanzar. Y yo sí celebro esto, yo sí creo que necesitamos cambiar y sí necesitamos renovar completamente al Poder Judicial. Y debemos aprovechar esto como una oportunidad. Tanto nos costó la reforma judicial, tanto van a costar las elecciones, como para regresar a lo mismo. No podemos reciclar las viejas prácticas del pasado. Necesitamos aprovechar esta oportunidad como un momento de renovación y cambio para que entren nuevos perfiles con una visión pues realmente honorable, ética, pero también con una postura, una visión social, ¿no? Si volvemos a lo mismo, a las mismas prácticas, pues de qué va a haber servido No todo habrá este servido esfuerzo. de nada la elección. Hablando de impunidad, muchos jueces, muchas personas juzgadoras, para encasillarlos a todos, se sintieron por mucho tiempo muy impunes porque teníamos un organismo meramente gubernamental que era el Consejo de la Judicatura Federal. Pero con la reforma al Poder Judicial ahora se crea lo que es el Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Qué opinas de que exista por primera vez una verdadera herramienta que juzgue al juzgador? Sí, van a decir que siempre han existido estos controles, ¿no? Pero si revisamos como los números, nos damos cuenta que efectivamente, como bien señalas, el Consejo de la Judicatura Federal no realizó investigaciones profundas y sancionó en muy, muy pocos casos. Realmente lo que genera esta falta de rendición de cuentas, pues es un poder donde nada podía entrar, ¿no? Donde todo quedaba en casa, pero incluso los trapos sucios, incluso cuestiones fuertes que afectan a la sociedad. Para mí la corrupción no es el primer defecto del Poder Judicial actual, sino el elitismo, la cerrazón, la soberbia, el formalismo, ¿no? Pero en este formalismo que genera un lenguaje oscuro, que genera un proceso inaccesible para las partes, se genera oscuridad. Y en la oscuridad, cuando nadie entiende qué ocurre ahí, pues se dan lugar, ¿no? A muchas cosas, a Claro. prácticas, sobre todo esto, prácticas elitistas, prácticas eh, pues que dejaban, ¿no? De lado las necesidades más sentidas de la gente. El nuevo Tribunal de Disciplina estará por verse, ¿no? Creo que es muy importante a quienes elegimos para encauzar este órgano, que este órgano, pues ojalá ahora sí haga su trabajo, Claro. ¿no? O sea, las herramientas ahí estaban. Lo importante y lo importante de esta elección es a quiénes vamos a colocar ahí para que encabecen estos órganos y puedan darle buen cauce a la reforma Ujú. judicial. Déjame contarte algo que para mí me pareció muy extraordinario, en el peor sentido de la palabra, porque el INE se quiso adjudicar, quiso monopolizar la promoción de la elección judicial hasta que llegó Ana María Barra Olguín. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hemos tenido muchísimas reglas absurdas por parte del INE. Yo creo que ha habido un boicot en contra de esta reforma judicial y en contra de las propias elecciones, ¿no? Lo mencionaste también bien, de pues la Corte no quiere participar, se echa para atrás, le quiere cerrar la puerta a los que fuimos al Poder Judicial para aspirar, ¿no? A estos cargos de elección popular. Desde ahí ya hay un boicot, ¿no? Una como cerrazón y frente a la democracia, frente a la Sí, voluntad mayoritaria de este país. Y luego, bueno, muchos órganos están tratando de decirle a la gente, no vaya a votar, ya están amañadas las elecciones, está muy compleja la elección, no va a servir de nada, y creo que esto está perjudicando mucho. Si a esto le sumamos que el INE está también cerrándole la puerta a los propios candidatos para que no hagamos campaña, para que las autoridades públicas, pues desde lo que es su función, que es informar los derechos, le expliquen a la gente qué consiste esta elección y llamen al voto, es decir, no llamen al voto particular de uno u otro candidato o candidata, ujú, sino simplemente a votar y a la importancia de votar por los nuevas personas juzgadoras de este país, pues es, digamos, ya es el mundo al revés, ¿no? Que la sí, cómo propia no. autoridad electoral esté inhibiendo
la propia participación ciudadana y las elecciones. Yo he presentado varios recursos en contra de estas acciones del INE. No presenté un recurso en contra de esto porque esto le afecta más directamente a la autoridad, pero afortunadamente hubo un triunfo. Yo estoy combatiendo otras reglas que nos impiden hacer campaña a las personas candidatas. Sí. Llegan a María a la corte. ¿Y luego qué? ¿Seguirá siendo la calle tu oficina? ¿Será la primera, la segunda, la tercera? ¿Están las puertas abiertas de la Suprema Corte para la gente de a pie? Claro que sí, habrá una justicia de puertas abiertas donde se escuche primero a las personas pobres y a los grupos vulnerables. Y creo que esta reforma judicial, estas campañas, no pueden quedarse pues nada más, ¿no?, en salir a la calle en campaña. Creo que a partir de ahora tiene que haber una justicia cercana a la gente, una justicia que escuche, pero que escuche de verdad. Tenemos que estar siempre en contacto con asociaciones, con sectores de la población, para entender muy bien en qué momento económico, social se encuentra el país y cuáles son las necesidades de la población, ¿no? Por ejemplo, tuve una reunión con aduaneros en Ciudad Juárez. Fue muy fructífera esta reunión porque pude entender pues, los problemas, cómo ellos viven, a veces las dificultades normativas, ¿no? Desde su práctica. Y esto no significa para mí, como magistrada en materia administrativa, perder la imparcialidad, sino simplemente entender mejor cómo funcionan, ¿no?, ciertos sectores. Claro. Y por supuesto, cuando vamos a juzgar con equidad, necesitamos tener esta empatía, colocarnos en el lugar del otro para entender sus dificultades de accesibilidad y ejercicio de los derechos. Y esto solo lo podemos hacer escuchando, teniendo las puertas abiertas de la corte, escuchando, pero primero a las personas vulnerables. Estoy disfrutando mucho hablar contigo y quisiera seguirlo haciendo. Y para eso yo sé que tú has desarrollado una plataforma digital que es 17 Ibarra. 17 Ibarra es un chatbot, es como un asistente virtual que yo he venido entrenando desde hace varias semanas, que le pueden preguntar cualquier cosa sobre mi trayectoria, sobre mis propuestas y preguntas generales sobre derecho que yo podría contestar. Entonces es como estar platicando conmigo, porque lo he estado entrenando, la he estado entrenando a 17 Ibarra, precisamente para mantener esta cercanía con la sociedad, ¿no? Esta cercanía de, pues, tan fácil como escribir un mensaje a WhatsApp o en mi sitio web www.anamaribarra.com y preguntarme, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto? Sí. ¿Cuál es tu propuesta de esto? O vaya, ¿no? Algún tema jurídico en sentido amplio. Importantísimo la inteligencia artificial en estos momentos, sobre todo en los procesos judiciales para la simplificación administrativa, para hacer los juicios muchísimo más rápidos y expeditos, 100%. Totalmente, creo que tenemos que trabajar mucho en esa línea. La inteligencia artificial es una aliada. Tenemos que entenderla así, comprenderla así. Yo cuando llegue a la corte quiero hacer pues todo un tema de ingeniería de procesos, desde la revisión de criterios, de las reglas absurdas del juicio de amparo, ¿no? Quiero utilizar a la tecnología para que nos ayude, como lo has dicho estupendamente, a simplificar procesos, a hacerlos más ágiles, más sustantivos. Por supuesto que la tecnología va a ser una aliada en esto. La inteligencia artificial no sustituye la visión de la persona juzgadora, pero sí es una herramienta. Es como un asistente, justamente, Sí. ¿no? Entonces, un asistente que tiene mucha información y que la procesa de manera muy rápida. Pero desde luego, esto es solo una herramienta. La visión del juzgador pues está en su sentido ético, humano, filosófico, para resolver los problemas más complejos y difíciles y ahí, pues ahí no puede entrar una máquina. Claro. Ana María, dentro de unos cuantos días, el 1 de junio, que es muy importante recordarle a la gente qué día se vota, millones de personas van a estar leyendo tu nombre y tu número en la boleta morada. ¿Cómo los invitas a que voten por Ana María Barrolín? Primero, pues yo los invito a conocerme para que tomen una decisión informada. Estoy en www.anamaribarra.com, estoy en todas las redes sociales, estoy en 17 Ibarra en mi chatbot.
donde pueden conocerme, conocer mis propuestas, mi trayectoria, que es pública, abierta, transparente. Soy la única candidata que ha presentado su 3 de 3, declaración patrimonial, declaración de impuestos y declaración de intereses, porque no tengo nada que esconder. Todo lo que soy es producto de mi esfuerzo. No tengo familiares en el Poder Judicial. He llegado donde estoy, pues gracias a estudiar, ¿no? Estudiar muy fuerte y comprometerme muy fuerte con la justicia en México. Entonces los invito a que me conozcan y si me gano su confianza, estoy en el número 17 en la boleta morada. Muchísimas gracias, Ana Gracias María. a Yo ti. encantada de platicar contigo y sobre todo, muchísimas gracias a cada uno de ustedes.